Victoria Kenciano, malagueña, fundadora y militante del Partido Radical Socialista y más tarde del Partido de Izquierda Republicana. Primera mujer abogado en España, también la primera con un alto cargo como directora general de prisiones y una de las 3 primeras diputadas en las Cortes. Nació en Málaga y vivió en Málaga durante su infancia y adolescencia, acompañada siempre muy de cerca por sus hermanos, a los que siempre recordará, y por la cercanía de su madre, mujer progresista y atenta siempre a los estudios e inclinaciones de sus hijos. La pareja formada por su padre, José Ken Román, comerciante de origen inglés dedicado al negocio de la sastrería, y su madre, María Siano González, oriunda de Italia, no eran nada extraño en la Málaga de aquellos años, de tradición liberal y librepensadora y con un gran número de familias de ascendencia extranjera. Algunos de los hermanos de Victoria continuaron en el oficio paterno y aún hoy en Sevilla el apellido Oquén sigue sonando a sastre. Pero volvamos a Málaga de 1892, al barrio de la Victoria, a la calle Lagunillas donde nació Victoria Ken o a la cercana Plaza de la Merced. Criada en un ambiente de clase media burguesa de tendencias liberales, Victoria siempre mantuvo en sus recuerdos infantiles la luz y el color de estas calles y plazas. Su educación en los primeros años estuvo bajo la tutela de su madre. Me llevaron a la escuela, una escuela muy buena, que era directora una amiga de mi madre. Yo iba a esa escuela, la directora por protegerme casi me ponía a su lado, pero yo tenía una tristeza infinita y no quería estar allí sola. Bueno, llegaba a casa y yo, triste, casi no comía, pero mi madre, que era una mujer excepcional, adorada por todos, y dijo, bueno, esto no es normal. Llamó al médico y dijo, bueno, esta niña, ¿qué le pasa? ¿Tiene tal cosa? No, mire, viene de la escuela y no come y está triste. Pruebe usted y no la mande a la escuela, a ver qué pasa. Pues, hijo mío, yo resucité después de que no me mandaban a la escuela. Y mi madre me enseñó las primeras cosas de la educación. En 1911, Victoria obtiene en Málaga el título de maestra superior de enseñanza y en 1916 su padre accede a su deseo de estudiar en la Universidad de Madrid. Tal vez la familia conocía ya la institución libre de enseñanza y tal vez también, al ser malagueño, al director de la residencia de estudiantes Jiménez Fraud. Unos años más tarde, en 1915, se había creado también la residencia de señoritas, su contrapunto femenino, y allí se alojó Victoria durante sus estudios en Madrid. Victoria Kent se convierte en la primera residente estudiante de Derecho, encargada de la biblioteca hasta 1922, siempre estuvo vinculada a esta institución. En 1920, después de obtener el título de bachiller en el Cardenal Cisneros, Victoria comienza sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Las mujeres universitarias aún eran una minoría y aunque muy pocas desde finales del XIX habían conseguido el título de médico o la licenciatura en Filosofía y Letras y otras ramas, la Facultad de Derecho había sido la más reticente a abrirle sus puertas. A la mujer no se le permitió cursar estudios de Derecho hasta principios del siglo XX. En 1910 eran 50 mujeres en toda España las que cursaban estudios superiores, casi 30 en la Escuela Superior de Magisterio. En el curso 1920-1921 en que Victoria inicia sus estudios, son ya cerca de 500 mujeres en todo el país. Lentamente, la sociedad iba cambiando. En 1924, Victoria se doctora en Derecho. En diciembre de ese mismo año solicitó su ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid, ingreso que le fue concedido en enero de 1925. Casi seguro fue la primera mujer inscrita en un colegio de abogados, seguida muy de cerca por Clara Campoamor, que se inscribió un mes más tarde. La propia Victoria relató en algunas ocasiones que no tuvo que pagar la cuota de entrada, pues al ir a hacerlo, le comunicaron que ya la habían pagado los miembros de la Junta. Era un honor tener entre ellos a la primera mujer abogado que había en España. Los colegios profesionales también tuvieron que ir cambiando.
Victoria Kent fue la más joven de las 3 primeras mujeres a las que se les permitió ejercer la abogacía en nuestro país. Las otras 2 eran Clara Campoamor y Matilde Huici, en años críticos en la historia española, con la consolidación de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En 1925, Victoria Kent ingresó como abogada en el Sindicato Nacional Ferroviario. Actuó en algunas ocasiones con éxito ante los tribunales de justicia. Fue asesor jurídico de la Confederación Nacional de Depósitos Marinos, defendió causas laborales y llegó a presidir la Asamblea Nacional de Cooperativas de España. Fue también la primera mujer que abrió su propio despacho de abogada en Madrid. Antes que diputada en Cortes, Victoria Kent fue directora general de prisiones. A los pocos días de proclamada la República, el propio presidente del gobierno, Alcalá Zamora, le ofreció el cargo por sugerencia del ministro de Justicia, Fernando de los Ríos. Victoria aceptó ilusionada. El decreto con su nombramiento se hizo público el 19 de abril de 1931 en la Gaceta de Madrid. Victoria Kent era un ejemplo de entrega y fidelidad en todas las empresas que acometía, y durante el tiempo que estuvo a cargo de prisiones, impulsó la reforma más revolucionaria hecha hasta entonces en ese ámbito. Recorrió establecimientos carcelarios de todo el país para conocer de cerca los problemas y necesidades de los reclusos y supervisar las instalaciones. Barcelona, Granada, Córdoba, Málaga, Burgos, El Dueso. En sus visitas recogía datos para sus reformas, conversaba con los presos e incluso les permitía estrechar su mano. Victoria Kent perseguía un claro objetivo: la humanización de las cárceles. Así, una de sus primeras disposiciones fue retirar de las prisiones de toda clase con la mayor urgencia cuantas cadenas de las llamadas blancas, grilletes y demás hierros de sujeción existiesen en ellas, vestigios de épocas de incultura. Con todo este material retirado de las prisiones, Victoria ordenó que se hiciera un busto en homenaje a Concepción Arenal, a quien siempre admiró y de quien de alguna forma recogió el testigo de la reforma penitenciaria. Fue la primera jurista española y en 1863, como visitadora de cárceles en La Coruña, informaba a las reclusas de sus derechos y obligaciones. En algunas de sus obras, como Cartas a los delincuentes, El visitador del preso, Estudios penitenciarios o La cárcel modelo, ya planteaba la necesidad de cambios tanto en el sistema penitenciario como en el Código Penal. La situación de las cárceles y prisiones que encontró Victoria Kent no era mejor que la dejada por Concepción Arenal antes de morir, pero Victoria aceptó el cargo porque creía que la reforma del régimen penitenciario era uno de los grandes problemas que se debían acometer, hasta tal punto que durante su mandato Victoria creó el Instituto de Estudios Penales para la formación del personal de prisiones y el Cuerpo Femenino de Prisiones. Victoria Kent modificó totalmente el panorama carcelario. Aunque el presupuesto era escaso, la directora general de prisiones consiguió aumentar lo consignado para la alimentación de los reclusos y reemplazar los camastros en los que dormían por nuevos jergones. Liberó a los reclusos de la obligación de asistir a los actos religiosos católicos. Autorizó la entrada de toda clase de prensa. Ordenó la colocación en todas las prisiones de un buzón para reclamaciones que llegarían directamente a su dirección general. Cerró 115 cárceles de partidos judiciales, algunas de las cuales compartían el espacio con escuelas, cuadras o establos. Cerró el penal de Chinchilla, situado en un viejo castillo, y el de Figueras. En ambos se vivía en condiciones infrahumanas. Estableció los permisos carcelarios e indultó a todos los penados de más de 70 años. Decidió la construcción de nuevas cárceles en Valladolid y Santander y una prisión provincial de mujeres en Madrid con carácter urgente.
En Madrid, la cárcel de mujeres estaba instalada como era habitual en un convento, el de las Madres Comendadoras. Las reclusas trabajaban para las religiosas sin ninguna remuneración. Pero la construcción de la nueva cárcel de mujeres de Ventas acabó, al menos en esta ciudad, con esa situación. El 24 de diciembre de 1931 se inauguró el nuevo edificio con 75 dormitorios, 45 cuartos de baño, una gran enfermería con calefacción, un salón de actos, talleres para el trabajo manual y otro en la planta alta con sol y luz para las madres delincuentes que llevaban con ellas a sus hijos menores de 3 años. No había celdas de castigo. Muchos años después, la cárcel de Ventas desapareció, fruto de la especulación inmobiliaria. Las reformas de Victoria continuaron, pero el 8 de junio de 1932 apareció en la Gaceta de Madrid la noticia de su dimisión. Sus iniciativas, algunas atrevidas pero necesarias, habían sido aceptadas hasta entonces no sin ciertas críticas, pero su proyecto de reforma del cuerpo de prisiones, que suponía a la vez una depuración del personal, no convenció al gobierno ni al entonces ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz. Como ya en su día defendió Concepción Arenal, la formación y preparación del funcionario de prisiones tenía que ser uno de los pilares de la reforma del sistema penitenciario. Pero el gobierno consideró que era una cosa demasiado atrevida y no me dio el visto bueno. Y entonces yo dije, señores, yo no he venido aquí para sentarme en una mesa. O he venido para hacer alguna cosa y si no, ahí queda eso. Esa fue mi dimisión. Cuando empezó la guerra, Victoria Kent trabajó un tiempo en el suministro a los frentes cercanos a Madrid, pero al año siguiente del inicio de la contienda fue destinada como secretaria a la Embajada Española en París para ocuparse de la evacuación de niños españoles al país vecino. En esas labores pasó unos años y cuando quiso salir de Francia en 1940, la Segunda Guerra Mundial era ya un hecho. 4 largos años que se hicieron eternos pasó Victoria en Francia escondida y negando su identidad. Así, Victoria en París durante la ocupación alemana se convierte en Plácido, su otro yo, su doble, su alter ego, su manera de seguir viviendo. Su libro 4 años en París es su testimonio intimista del exilio, de la búsqueda de otra identidad para la supervivencia. Liberada París y concluida la Segunda Gran Guerra, Victoria creará con otros exiliados españoles la Unión de Intelectuales Españoles. En 1948 fija su residencia en México, donde imparte clases de Derecho Penal y crea una escuela de capacitación de personal de prisiones. Viaja a menudo, pero nunca a España, y en 1950 se traslada a Nueva York, donde trabaja un tiempo para las Naciones Unidas. Nueva York se convertirá para el corazón de Victoria en un lugar de lucha y de reforma desde la distancia. Su medio de expresión, Ibérica por la Libertad, una publicación que bajo su dirección nació en 1953 solo en inglés y un año más tarde en inglés y en español. En Ibérica escribieron desde el exilio Salvador de Madariaga, Dionisio Ridruejo, Enrique Tierno Galván, Manuel Tuñón de Lara y muchos otros. Desde ese exilio tampoco Victoria Kent olvidó ni un solo momento a los suyos y a lo suyo, a su país, por el que había luchado fervientemente, o a su familia, con quien siempre mantuvo relación. Victoria Kent, fiel a sus ideas y a sus ideales, nunca dejó de pensar en España. Y regresó, solo de visita, en 1977. Moriría 10 años después en Nueva York, a los 95, fiel a sus ideas y a su obra.
Me satisface lo que he hecho. Hubiera podido quizás hacer más, pero vamos a dejarlo así. A ver si hay otra ocasión.